22:05 minutos, 10 grados, 3 décimas la temperatura actual. Estamos en vivo, haciendo foco en la ciudad de Buenos Aires. Elecciones, recordemos, el 10 de julio. Elecciones donde se va a elegir jefe de gobierno porteño, también se va a renovar la legislatura porteña. Claro, y la semana pasada hablamos, no sé si se recuerdan, de lo que era el machismo y la violencia de género. En ese momento, por algunas declaraciones que había hecho en ese momento un juez de la provincia de Tucumán, había generado eso mucha conmoción y asombro, tendría que decir, porque uno no se esperaba semejante cosa. Pero vamos a hablar hoy de lo que son el cupo femenino en lo que es la política argentina, con candidatas a legisladoras en la ciudad de Buenos Aires, y hemos elegido las fuerzas más representativas que tiene, al menos las que presentan candidato a jefe de gobierno porteño, y que obviamente tienen dentro de su lista de legisladores, obviamente, su cupo femenino, y cumplen. Hemos invitado a Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, quien está, bueno, va en búsqueda de este cargo en la legislatura porteña, cargo que ya ocupa, pero vamos a estar charlando de este tema. Vamos a hablar de machismo, vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de lo que se viene. También está Vanina Kemencevic, que es ni más ni menos que del PRO. Ella hoy ocupa un cargo ejecutivo dentro del PRO, que es dentro de la Copidis, que se encarga básicamente de lo que es la inclusión de personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Me parece que también vamos a preguntarle sobre esta tarea que viene desarrollando, pero claro, ahora se mete en la legislatura porteña, donde se viene la discusión. Y Claudia Neira, de Proyecto Sur, sabemos también otra de las fuerzas representativas que tiene la ciudad de Buenos Aires, quien también es candidata a legisladora porteña. Les agradezco que hayan venido a las tres, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la mujer en la política, Gabriela? ¿Cómo es? Vos ya tenés más experiencia en la legislatura. Sí, claro que sí. A ver, la mujer en la política en principio tendría que ser exactamente igual que los hombres, digamos, si tenemos en cuenta que las mujeres somos la mayoría, un poquito más que la mitad de nuestra sociedad, que estamos en iguales condiciones que los hombres por... Pregunto esto porque la semana pasada hablamos del tema de la justicia a partir de las declaraciones del juez. Y claro, estuvimos hablando con la doctora Mónica Cuñarro, que ella nos certificaba, decía, no, en la justicia hay machistas. No, machistas hay en todas partes. Lo que digo es que la realidad, y en la política muchos abundan, sí. Y como es una tarea que tiene que ver tanto con el ejercicio del poder y con el manejo del poder, por supuesto que los hombres en esto son bastante duros en cuanto al lugar que nos dejan tener a las mujeres, y obviamente vos hablabas del cupo. Y es cierto que hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay 30% de mujeres en las listas, pero por una obligación constitucional y legal, claro, y no por la voluntad. Creo que los hombres en general tratarían de que nosotros estuviéramos en menor número, porque no hay una voluntad de que compartamos. Yo soy de las que sostiene que tendría que haber mitad, que el cupo tendría que ser mitad y mitad, que es la misma que existe en nuestra sociedad, porque no hay ninguna razón por las cuales las mujeres tengamos que ejercer tareas diferentes que las de los hombres, más allá de, por supuesto, la feminidad y nuestra capacidad de ser madres y todo lo que significa. Es lamentable que en la política, además, muchas veces se nos relega a un lugar que tiene que ver con el mismo lugar en que nos pone la sociedad, que es el lugar del cuidado, de atender las cuestiones sociales, las cuestiones que tienen que ver con los niños, las cuestiones que tienen que ver hasta con la salud y la educación, pero jamás hablar de presupuesto, de obras públicas, de planeamiento, de esas cosas que los hombres se las reservan para ellos. Digamos, ¿en todos los espacios es igual, digamos, o hay espacios que son más pro mujer en este caso? No sé, ¿cómo es el caso en el pro, Marina? La verdad que en mi experiencia, yo me sentí muy acogida. Yo soy muy nueva en el espacio, digamos hace 3 años y medio que ingreso al espacio como funcionaria de Copidis, y nunca, digamos, he tenido problema. Mi organismo es muy transversal, he tenido que trabajar con todos los ministerios, de los cuales salvo María Eugenia Vidal, que es la actual ministra de Desarrollo Social. Todo el resto son ministros varones, y bueno, y la verdad que... Hablando de cupo, digamos, y la verdad que sí, en las reuniones de gabinete muchas veces cuando es una reunión de gabinete ampliado, que es hasta subsecretarios, que es el rango que tengo yo, y somos pocas las mujeres, digamos, ¿no? Pero me parece que hay, digamos, en el bloque de la legislatura, dentro del PLON, en nuestro propio bloque, hay un grupo de mujeres muy consolidado, que vienen trabajando muy bien, y bueno, y creo que es un desafío que tenemos, digamos, como un espacio nuevo. Creo que esta es una tarea bien importante que tenemos las mujeres, que estamos haciendo camino al andar, digamos, ¿no? En todo esto, Gabriela Michete ha sido, digamos, y es una referente muy clave en nuestro espacio, bueno, y María Eugenia Vidal también, y bueno, y así vamos perfilando distintas mujeres para empezar a ocupar lugares y, como dice Gabriela, estar también en la toma de decisiones, ¿no? Que creo que ese es un poco el desafío que también tenemos las mujeres que actuamos en política, estar no solo en áreas claves, sino también
en las mesas donde se toman decisiones y que nuestra mirada realmente también sea tomada en cuenta, digamos, todo lo que tenemos para aportar desde nuestro lado femenino, ¿no? Claro. Claudia, ¿saben los hombres debatir con las mujeres? Porque muchas veces no es lo mismo debatir hombre con hombre que debatir con una mujer, por ejemplo, en una legislatura. Mira, yo creo que primero me quedé pensando varias cosas, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de la política, hablamos como asimilando la política a una sola idea, que es la del cargo legislativo, el cargo ejecutivo. La verdad es que nosotros tenemos una mirada de la política que es un poco más amplia. Y sobre todo, bueno, algunas de nosotras que venimos de una militancia que también tiene que ver con la Central de Trabajadores, organizaciones sociales, lo que venía pensando es que en realidad en esos ámbitos, sobre todo no tanto en lo gremial, sino en las organizaciones sociales, las que más toman la iniciativa política son las mujeres. Claro. Uno cuando va a los barrios, la organización está centrada básicamente en las mujeres. Esto hace que, bueno, que también el debate en esos ámbitos tenga características diferentes. En mi espacio partidario, en el movimiento Proyecto Sur, yo te diría que la verdad es que mi primera reacción cuando vos me preguntabas esto de la política fue, bueno, ¿y por qué no le preguntan a los hombres, no? ¿Por qué nos lo preguntan a nosotras? Ahora, también es cierto que porque todavía, mujeres, ¿no? Claro, porque todavía es necesario hacer esa pregunta, es que nosotros creemos que es necesario el cupo, claro. Es más, que tenemos que garantizar el cupo del 50%, nosotros es una idea que estamos planteando en la legislatura. Ahora, en nuestro caso en particular, y te hablo por ejemplo en mi partido, que es Buenos Aires para Todos, dentro del movimiento Proyecto Sur, yo no estoy por cupo, estoy porque hubo una consulta entre los afiliados donde hubo varios varones, una mujer, y bueno, terminé yo en el primer lugar, con otros compañeros muy valiosos. Lo cual habla de que, bueno, de que ahí no operó el machismo porque incluso votaron más varones que mujeres. Y no obstante eso, bueno, en el primer lugar la que resulté electa fui yo. Digo, claro, me parece que eso habla cuando uno ve el armado de las listas, dice, bueno, ninguno supera el 30, como que decir, bueno, hasta ahí, digamos, es el 30... Bueno, ahí sí, puede ser un yo estoy en segundo lugar, en otras listas estaba en tercero, digamos, esta vez, digamos, y seguramente hubo varios varones que no les gustó nada, porque también mi posición en el segundo lugar lo que hace es correr para atrás a los varones en el orden en el que integran las listas. Pero bueno, es cierto que todo esto es también un poco parte de una tradición que debemos, como decís, hacer camino al andar, romper... pero que hoy está todo, el marco legal está dado para que nosotras tengamos una participación por eso, en un pie de igualdad con los hombres. En una próxima legislatura, ¿no? Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que puede ser un ámbito donde se empieza a cambiar la política, porque es un referente lo que ocurre en las decisiones que se toman en la ciudad y que a veces se copian en otros distritos. ¿Puede ser en próximo mandato, a partir de que se cambie la legislatura el próximo 10 de diciembre, plantear esto, digamos, de cambiar el cupo? Sí, ya hay proyectos presentados en ese sentido. Ya en la ley de comunas es 50% la integración de las listas. Entonces, la verdad que sí, hay antecedentes para que esto termine siendo de esta manera. También es cierto que va a haber un momento donde va a tener que dejar de haber cupos y que sea natural el lugar de la participación. Lo que es cierto que todavía venimos con secuelas de un machismo de muchísimo tiempo y sobre todo en el ejercicio del poder político. Claro. Más allá de que tenemos ejemplos en nuestro país y hoy tenemos una presidenta y tenemos ministras con muchísimo carácter y con muchísima capacidad de ejecutar políticas. Bueno, y a nivel local también ha habido ejemplos. Me parece que por ahora lo que debemos es contar con ese cupo y sí, nosotras peleamos porque sea por el 50%. Lo intentamos antes de esta elección y no tuvimos quórum con los hombres para tratarlo, pero bueno, hay que seguir luchando y si nos juntamos las mujeres de las distintas fuerzas políticas creo que tal vez lo consigamos. Marina, decime una cosa, ¿por qué querés llegar a la legislatura? Digamos, hoy tenés un cargo, vos lo decías, ejecutivo, y una tarea que no es menor, como es el tema de la inclusión, me parece que es muy relevante porque queda mucho todavía por hacer, pero ¿por qué la legislatura? La verdad que fue, digamos, una invitación que me hizo el espacio, una necesidad que surgió. Y bueno, y me pareció que es importante poder también estar en la legislatura con este aporte de la inclusión, de trabajar no solo por temas de la mujer, sino por todos los temas que tienen que ver con mi trayectoria. Yo vengo de trabajar 15 años en el sector social, con lo cual, digamos, mi formación es en temas sociales. Y bueno, y claramente no pude no aceptar esta invitación por parte del espacio. Yo pretendo, digamos, y creo que si el PRO gana la ciudad,
me ofrezco además para hacer un puente con el Ejecutivo. Entiendo que mi rol en la legislatura va a ser para, digamos, trabajar con los otros bloques frente a cuestiones, miradas que ellos tengan, áreas que no estemos indagando, bueno, poder trabajar en conjunto con los otros bloques de opositores y poder generar los cambios, los programas, las acciones que se necesiten. O sea, que esta es mi mirada con la que pretendo trabajar desde la legislatura en estos próximos 4 años que bueno, que así lo marca. Claudia, y desde el trabajo, ¿qué se puede hacer en la legislatura? Desde el trabajo concreto. Sí. Mira, yo creo que desde la legislatura, yo estuve en la legislatura ya un tiempo largo como asesora y como directora de una comisión, y la verdad es que yo creo que como cualquier espacio institucional tiene sentido si está al servicio del pueblo. Si uno lo pone al servicio, la banca la pone al servicio de las causas populares. Entonces, bueno, uno entiende el trabajo en la legislatura no como un trabajo de puertas hacia adentro, sino nosotros siempre decimos de sacar la legislatura a la calle y de que realmente la calle entre a la legislatura. Y de generar procesos participativos de construcción legislativa. En ese sentido, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos hecho una experiencia que tuvo bastante notoriedad, que fue una ley para personas en situación de calle, que trabajamos en su momento en la comisión que presidía Liliana Pará, yo era la directora, con organizaciones sociales. No es nuestra ley, es una ley que se construyó desde las organizaciones sociales, recogiendo las problemáticas que existían y que existen aún, como los paradores que son rechazados por las personas en situación de calle por diversos motivos, desde que hay algunos para varones y otros para mujeres, recién ahora hay uno que integra a las familias, el horario que es expulsivo, a las 6 de la mañana se tenían que ir, ahora a las 8 de la mañana. Bueno, diferentes cuestiones que fueron ingresando y que nunca se podrían haber hecho desde la legislatura hacia la gente. Sino es necesario de la gente hacia la legislatura. La manera es participativa, es la construcción entre todos. Por eso, bueno, también nosotros lo que estamos planteándonos en este proceso electoral desde Proyecto Sur es hacer una campaña con ese mismo sentido. Por eso estamos recorriendo los barrios e intentando hacer un camino de ida y vuelta y de discusión con las organizaciones, con los vecinos, de ir recogiendo inquietudes, recogiendo propuestas, recogiendo miradas y poniendo en común, o sea, construyendo miradas comunes que hagan que nosotros salgamos un poco del encriptamiento en el cual uno cae cuando está en los ámbitos institucionales. Por eso Pino está caminando todo el día, las 24 horas del día. Está muy bien, está muy bien. Gabriela, sos la que más experiencia tiene en este caso en la legislatura. ¿Qué faltó, digamos, del 2007 hasta acá? ¿Qué sentís que en esta gestión, digamos, desde el ámbito legislativo estoy hablando, ¿no? Porque si uno se puede mirar la actividad que se ha desarrollado, han sido razonables, digamos, han sido, si bien el PRO no ha sido mayoría en el Congreso, la oposición como que ha sabido negociar. Es una realidad distinta en los 2 primeros años y en estos 2 últimos que yo estoy transitando ahora. El PRO sí tenía mayoría cuando empezamos. Claro. Sí, cuando empezó la gestión. Pero lo que quiero decir es, cuando pasó a ser la primer minoría, no fue la oposición, en este caso, esa oposición férrea que no le deja sacar leyes, digamos, sino más bien han negociado y han podido llevar adelante determinadas cuestiones. En algunos casos sí, en otros no. Si vos le preguntabas a ellas para qué quieren estar en la legislatura, yo quiero estar de nuevo en la legislatura, pero quiero estar para acompañar a un gobierno de mi signo político, quiero vivir esa experiencia de ser el bloque que acompaña al próximo jefe de gobierno. Yo, la verdad, no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo, porque una cosa es ser oposición y otra cosa es trabajar acompañando las leyes que el Poder Ejecutivo necesita para poder mejorar la gestión y llevar adelante las transformaciones que quiere llevar. En ese sentido, para mí el desafío es ese. Espero que ganemos la Ciudad de Buenos Aires con Daniel Filmus y Carlos Tomada y quiero poder, desde mi lugar, de todo lo que yo aprendí en este tiempo en la legislatura, todo lo que aprendí también cuando estuve en la gestión en el gobierno de la ciudad, poder volcarlo a conseguir aprobar legislativamente las cosas que necesiten nuestros ciudadanos. ¿Qué te gusta más, el ámbito? Porque acá en este caso, digamos, ahí está, uno puede ocupar un cargo ejecutivo, lo has ocupado, Marina también, o un cargo legislativo. ¿Qué es lo que es muy distinto, a mí me gustan los dos. Distinto. Es muy distinto, a mí me gustan los dos. Yo soy una persona que los que me conocen saben que trabajo mucho, que tengo mucha fuerza para eso, mucho tiempo, mucha voluntad. En el Ejecutivo vos tenés la capacidad de resolver cosas inmediatamente. Entonces, la verdad que eso es bueno, uno siente esa satisfacción de que cuando un vecino, una vecina, alguien viene con una demanda, vos rápidamente tenés la capacidad de resolver las herramientas para resolver las cosas. El Legislativo tiene otra cosa, que es que las transformaciones y las leyes que vos consigas aprobar
cuando son importantes, que a veces no lo son, como saben, a veces hay sí, leyes ya les voy a preguntar por eso también. pero bueno, que cuando son leyes importantes, la verdad que tienen un sentido más trascendente. Uno siente que está realizando una transformación que va a ser por lo menos para los próximos 10, 20, 30 años, y que esto le va a modificar la vida a muchas personas. Y en ese sentido también da mucha satisfacción. Son dos cosas bastante distintas. El legislativo requiere mucho más del consenso, de la negociación, porque ninguna ley se saca solamente con una fuerza política. Necesitamos esta capacidad. Y a mí me parece interesante ahora este desafío. Digo, yo ya tuve la experiencia de estar en un ejecutivo, ya tuve la experiencia de ser oposición, y me parece que el gran desafío ahora es acompañar a un gobierno desde la función legislativa. Creo que eso va a ser muy interesante. Sí, reconoce, me parece que todas las encuestas hablan de que las fuerzas que ustedes integran son las que pueden llegar a esta elección a quedarse en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que va a haber balotaje, eso no hay ninguna duda, por cómo está conformada la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué Pino tiene que ser el jefe de gobierno porteño? Yo creo que Pino tiene que ser jefe de gobierno porteño en el marco de una construcción nacional que nosotros venimos planteándonos desde un espacio progresista, llamémoslo así, aunque es un nombre que mucho no me gusta, desde una perspectiva distinta de lo que se hizo tradicionalmente. Es decir, por primera vez le estamos apostando a consolidarnos desde el territorio y desde la gestión concreta en lo territorial. Entonces empezás a ver que hay un gobierno en Córdoba con Luis Juez con posibilidades de ganar, un gobierno en Santa Fe ya consolidado y con experiencia de gestión como el socialista, experiencias que disputan seriamente en provincia de Buenos Aires y en la ciudad Pino, como expresión de todo ese marco de construcción política con un contenido popular y emancipatorio de mucho tiempo y de mucha coherencia, que además en la ciudad viene siendo un camino y un camino en ascenso. Entonces, en ese sentido, es que a mí me parece que Pino es la expresión de eso en la ciudad, de eso que viene construyéndose, de eso que viene tomando forma y que además viene dando cuenta de una coherencia en la ciudad de Buenos Aires como la fuerza que hoy está consolidada, que ha sido la que la elección pasada realmente se consolidó con un casi 25% frente al PRO, cuando nadie... Esto de haberse candidateado en un momento, haber dicho que iba a ser candidato a presidente de la Nación y después bajarse, ¿no crees que le restó eso un poco digamos, de confiabilidad ante los votantes o no? Mira, yo creo que eso se va a ver cuando la estrategia nacional en estos días esté consolidada. Ahí se va a ver que realmente lo que existió, y te lo digo yo, que digamos vengo de una fuerza como Buenos Aires para Todos, que tenía el precandidato, que era Claudio Lozano, que es un excelente precandidato. Pero la verdad es que lo que hoy nosotros estamos apostando es a decir, bueno, consolidamos en la ciudad esta fuerza con esta estrategia nacional que se viene construyendo con cierto grado de coherencia, y creo que se va a ver ahora que Pino en realidad lo que viene a hacer y lo que va a hacer es asegurar, con el cambio de cronograma que hizo el jefe de gobierno, garantizar un triunfo en la ciudad de Buenos Aires que es muy necesario, muy importante para poder tener una estrategia nacional con cierta perspectiva, que de lo contrario hubiera sido muy difícil si uno no presentaba sus mejores armas en la ciudad. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros venimos construyendo con mucha firmeza en la ciudad. Venimos construyendo en la legislatura con un bloque que es importante, que no ha tenido ninguna votación, ni una sola votación que se haya alejado de lo que es el proyecto del movimiento, las propuestas del movimiento y sobre todo los actores sociales y políticos a los cuales representa el movimiento, que eso me parece que es lo más importante. Marina, decime una cosa, Mauricio Macri también fue prácticamente lo mismo, ¿no? Primero que él iba a la presidencial y que él no se bajaba de la presidencial y que iba a sostener, y en un momento pasó algo que poco sabemos lo que pasó, digamos, nadie sabe lo que ocurrió ahí en el medio del proceso, y se baja a la ciudad para ir en búsqueda de la reelección. ¿Esto lo perjudica, lo beneficia? ¿Cómo lo vivieron dentro del espacio? Mira, yo la verdad... particularmente, en mi opinión, fue siempre que Mauricio debía sostener 2 periodos e ir por una reelección en la ciudad, porque claramente en 4 años, Rodó, llevamos 3 años y medio, es muy poco el tiempo para profundizar, para generar los cambios que uno generó y profundizarlos y dejarlos claramente arraigados, ¿no? Todos los procesos y todo lo que uno hizo. Digamos, esta era mi posición personal. La verdad es que después, en la mesa nacional, bueno, tomaron la decisión de que Mauricio iba a ser
candidato a presidente. Y bueno, y después las circunstancias, la coyuntura fue cambiando y bueno, y Mauricio tomó la decisión con esa mesa nacional de volver a reelegir la ciudad. Yo personalmente estoy muy contenta porque considero que nuestro espacio ha generado y ha promovido cambios. Yo en el área de discapacidad recibí la nada, absolutamente, y generamos acciones, programas, y que la verdad que necesitamos 4 años más para seguir profundizando y consolidar. Y así en todo el resto de las áreas, con lo cual me parece una decisión acertada. Hubiera sido, sí, tal vez más conveniente no alargar tanto los tiempos, pero bueno, son decisiones que me exceden, ¿no? Gabriela, ¿por qué es necesario que Daniel Filmus sea el jefe de gobierno porteño? En principio para poder solucionar y transformar muchísimas cosas que faltan en la ciudad de Buenos Aires. Creo que tienen que ser jefe de gobierno para gestionar la ciudad de Buenos Aires y no para aspirar a un cargo nacional como uno ve tal vez en otros candidatos, porque a mí lo que me preocupa también es eso. Yo entiendo que Mauricio Macri durante toda su gestión trabajó más para ser el candidato a presidente y oponerse al gobierno nacional que para mejorar la vida de los porteños y las porteñas. Lo mismo, bueno, en el caso de Pino Solanas se está construyendo una estrategia nacional para oponerse a la presidenta en octubre. La verdad que en principio nosotros queremos estar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para ocuparnos de los problemas de los porteños y las porteñas. Creo que tenemos una gestión muy probada a nivel nacional, tenemos 2 candidatos con una experiencia muy fuerte de gestión, uno representa la educación, el otro el trabajo, y creo que realmente nosotros lo que queremos es parte de las transformaciones que ya se hicieron a nivel nacional y las que se van a seguir haciendo, que tienen que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, con condiciones de vida más dignas para todos. Estas transformaciones también se traigan a la ciudad de Buenos Aires y vamos a trabajar mucho en eso y creemos que realmente los porteños van a estar de nuestro lado para que podamos estar el... Es decir, la idea es que vos decís que el gobierno de la ciudad tiene que estar alineado con el gobierno nacional. No es alineado, no es alineado. Estamos diciendo que tenemos una fuerza política que gobierna el país desde 2003, sí, que ha tenido mucho éxito en muchas políticas, que ha conseguido hacer transformaciones que realmente mejoraron la vida de la gente en cuanto a la distribución del ingreso, en cuanto al acceso al trabajo, el acceso a políticas públicas de igualdad como es la asignación universal por hijo y muchísimas otras cosas en el campo de los derechos humanos, digamos que se han ampliado derechos para muchísima gran parte de nuestra sociedad. Nosotros esa plataforma política que nosotros llamamos el Proyecto Nacional y Popular queremos traerlo también a la Ciudad de Buenos Aires. No, de ninguna manera creemos que es indispensable o cuando nos tilda el PRO o el Proyecto Sur de que los ciudadanos de Buenos Aires serían rehenes del gobierno nacional. De ninguna manera. Lo que nosotros queremos es en la Ciudad de Buenos Aires poder aplicar ese mismo proyecto y para eso queremos estar en el gobierno a partir del 10 de diciembre porque sabemos que tenemos la capacidad de poder transformar eso y hacer que la ciudad sea muchísimo más igualitaria, que esta diferencia tan terrible que hay entre el norte y el sur de la ciudad, por fin alguien se ponga al frente para poder de una vez equipararla. Bueno, me queda a mí me gustaría contestarle mínimamente. A mí me parece que una fuerza no se construye a través de una persona y que el hecho de que Pino Solanas en algún momento haya sido como una referencia al movimiento, una posible candidatura nacional, no quiere decir que el movimiento Proyecto Sur no haya construido en serio una fuerza coherente, cosa que le ha costado mucho hacer al Frente para la Victoria en la ciudad y vos sabés que ha tenido altas dificultades por la dispersión, por la complejidad que ha tenido y me parece que esto se ve cuando, por ejemplo, nosotros nos planteamos políticas... Yo he visto funcionar tu bloque en la legislatura y no ha sido tan coherente, porque muchas veces también ha permitido que el sí, pero ha funcionado como un bloque, no ha acompañado... yo digo cosas concretas. Mientras yo estuve en la legislatura, vamos a dar un ejemplo concreto, nosotros hemos peleado con uñas y dientes contra la UCEP y nos hacían caer, y nos hacían mucho después, nos han hecho caer pedidos de interpelaciones, vayan a buscar las votaciones porque no se han bajado a acompañar y vos sabés que eso es así. Bueno, por eso, tu bloque, porque el Frente para la Victoria es mucho después, vos sabés que es mucho después. Pero hoy nos tienen rehenes, pero una cosita más, nada, simplemente hoy tomé conocimiento, por ejemplo, que la ministra Garré sacó una resolución creando las mesas barriales y zonales de participación en materia de seguridad, salió el 24 de mayo la resolución.
Y esta resolución... Fue vetada por el PRO, existe en la ley de la ciudad. Sí. Esta resolución nacional denota absolutamente con la sola lectura de qué manera Filmus y Macri están teniéndonos de rehenes al resto de los ciudadanos en una falta absoluta. Es particular. Por supuesto que creo, pero no negando la autonomía de la ciudad, no negando el proceso de comunas, no negando la posibilidad de la articulación con el gobierno local. Como desde el Frente para la Victoria, obviamente se dice que el PRO y Proyecto Sur han coincidido en algunas leyes y de Proyecto Sur dicen cómo el Frente para la Victoria y el PRO han coincidido. La realidad es que está bueno, se va a poner buena la legislatura a partir del 10 de diciembre porque estas tres mujeres que hoy nos han visitado, obviamente van a estar porque van a entrar por su ubicación en la lista y van a ser parte de la legislatura porteña, así que ahí está, el debate está planteado. Un placer que hayan venido, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Nos vamos a repasar los principales títulos del día y ya volvemos a ocuparnos de la causa Noble Herrera. Está el juez, el ex juez Roberto Markiewicz, quien en el mes de diciembre del año 2002 encarceló a Ernestina Herrera de Noble. Ya estamos charlando con él.